Creo que el arte para mí es como la forma más humana de seguir resistiendo, como decimos en cuadrilla, resistiendo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latir, Artes y Culturas a Pulso contra la Dictadura. Este episodio que hemos titulado La calle no calla está dedicado a pensar un poco el rol que ha tenido el espacio público, las calles, las plazas, en las disputas o como espacio de expresión crítico de la ciudadanía, como siempre por el enfoque del programa a través del arte o de la expresión simbólica, ¿no? El espacio público es el lugar donde nos encontramos en sociedad, ¿no? Especialmente en las ciudades, las plazas, las calles son los lugares del encuentro, donde nos festejamos, nos queremos, pero también donde nos peleamos, donde nos encontramos y disputamos finalmente nuestra identidad, lo que queremos y lo que soñamos para este país, para nuestra ciudad, para nuestra comunidad. Lamentablemente en nuestro país y especialmente en Lima, estamos asistiendo ya hace varios años a una privatización del espacio público. Cada vez son más restringidos las posibilidades de que la ciudadanía se exprese libremente. No solamente hablamos aquí de protestas, sino incluso de celebrar la vida, ¿no? De organizar un carnaval o una fiesta de carácter comunitario, ¿no? Cada vez hay más trabas, supuestos permisos que debemos de cumplir o no. Y bueno, en este contexto de privatización, de criminalización de la protesta también, el arte sigue jugando un rol, creemos nosotros, determinante. Y un poco para conversar de experiencias novedosas en la calle, vamos hoy día a conversar con dos compañeras, dos amigas, Iyari Orcotoma del colectivo Grita Luz y Nea Claunea del colectivo La Cuadrilla Payasa, ¿no? Para nosotros, además, un honor, una felicidad, un gusto tenerlas aquí. Y bueno, empezaría dándoles la bienvenida y pidiéndoles que nos cuenten a las personas que nos están viendo un poco qué es lo que hacen sus colectivos, ¿no? Cómo empezaron, cómo así deciden tomar el espacio público como lugar de enunciación, ¿no? No sé, la que quiere empezar. Tú. Gracias a todos. Bueno, soy Nea Claunea y desde el 2021, aproximadamente desde el estallido de Merino, decidimos con un compañero, Marco Flosu, que también es un payaso, hacer una convocatoria, ¿no? O sea, éramos como dos artistas que tenían la necesidad de salir a la calle, ¿no? Pero como artistas, ¿no? Dentro del personaje que es la payasería. Entonces hicimos una convocatoria por redes, desde Facebook, Instagram, así, sin logo, sin nada. Era como, si tú eres artista escénico, payaso, payasa, ven a este punto, frente al Maldi. Entonces fue una convocatoria abierta y lo loco fue que el flyer circuló tanto que hasta llegó a mí y era como que, oye, me han avisado de este flyer, seguro te interesa. Y era como, ¿qué? O sea, era como ir al encuentro y cuando llegamos empezaron a sumarse varios payasos, ¿no? Que se estaban pintando así. Llegaron 2 fotógrafos, 3. Bueno, yo soy comunicadora, entonces también he trabajado en fotografía y como me encontré con mis colegas, ¿y qué es acá? No, es que me han dicho que van a venir payasos, van a hacer una expectativa. Claro, y yo decía, ¿qué? O sea, ¿tanto? Y empezaron a llegar fotógrafos, diarios, y bueno, y tomamos la calle. Teníamos una consigna específica de ir frente al Palacio de Justicia. Entonces creo que desde ahí fue que empezamos ya a convocar abiertamente y decidimos, ok, realmente esto funciona. Lo que creemos como la payasería, como una herramienta para comunicar a través de la risa, creo que abre un espacio. Entonces desde ahí empezamos, ¿no? Hasta que ya se viene transformando y tenemos una colectiva de solo mujeres y diversidades también. Chévere. ¿Y tú, Iyari? Bueno, de hecho la época de, digamos, surgimiento, nacimiento coincide, ¿no? Tiene que ver con el estallido del gobierno de Risa de Merino en noviembre del 2020. Y claro, antes de que sucediera la primera gran marcha, recordemos que estábamos además en un contexto pandémico en el que
las movilizaciones estaban prohibidas, qué sé yo, había ya, se sentía en general en la población todo este malestar, como qué hacemos, cómo salimos, cómo protestamos. Y entonces se nos ocurrió con un par de compañeros, Musuk Nolte, fotógrafo, Alejandro Lazo, fotógrafo también, coger el proyector y proyectar desde nuestras casas, que era lo que en ese momento teníamos a la mano. Y bueno, recolectamos algunas gráficas que ya circulaban, digamos, no solo de ese momento coyuntural, sino de otros momentos pasados coyunturales que tienen que ver con la corrupción, que lamentablemente es una cosa más o menos constante en este país. Y hicimos, bueno, unas proyecciones y claro, Musuk y Alejandro son fotógrafos, entonces registramos eso y los compartimos en redes y de pronto empezó a tener como mucha viralización y ahí pensamos que podía ser una oportunidad, ¿no? Además que era, digamos, no era ningún proyector carísimo, era un proyector de oficina que teníamos por ahí, entonces que era una acción fácilmente replicable. Y como el estallido siguió su curso y se puso cada vez peor y luego pasó lo de Inti Brian, mucha gente empezó a querer replicar la acción y entonces rápidamente, por suerte, generamos o sea, pensamos en un nombre muy rápido, generamos como un perfil para esa acción y abrimos una cuenta en Drive en la que los artistas que quisieran poner a disposición sus imágenes para proyectar, las subieran y los que quisieran proyectarlas las tomaran de ahí, ¿no? Entonces, y que nuestro compromiso era rebotar, simplemente rebotar lo que otros hicieran y eso le dio muchísimo movimiento a la acción y bueno, fueron un par de meses intensos esos 2 últimos meses de ese año y a partir de ahí, bueno, se siguió accionando un tiempo más, ahorita estamos un poco dormidos, pero siempre hemos creído que es una acción que no nos pertenece, que es una acción más bien de cualquiera que quiera hacerla, ¿no? Interesante porque hay como 2 coincidencias, veo yo, ¿no? O sea, por un lado, el contexto en el que aparecen, los 2 colectivos inician en el contexto del golpe de Merino, y en los 2 tienen una vocación por la convocatoria abierta, ¿no? Lo que acabas de mencionar, ¿no? La posibilidad de abrir un drive donde cualquiera puede subir sus diseños, y ustedes son los mediadores, ¿no? O las mediadoras, y en el caso de ustedes, el primer evento es una convocatoria y no sabías quién iba a llegar. No, totalmente como abierta para la calle, claro. ¿no? Entonces, sí, y yo creo que... No había ningún tipo de filtro de nada, era el que quería se sumaba a esa cuadrilla. Sí, yo creo que en ese momento del estallido, creo que había esa necesidad urgente, entonces todos y todos estábamos como a la expectativa, claro, ¿no? Entonces yo creo que eso era como mucho más grande y convocados, ¿no? Teníamos un solo objetivo, ¿no? Pronunciarnos. Y yo creo que coincidía, o sea, no es nuevo lo que voy a decir, el estallido coincidió con un momento en el que todos nos sentíamos con ganas de salir y de vernos y de encontrar, o sea, digamos, estábamos atravesando todas estas consecuencias que nos habían tenido encerrados, ¿no? Por varios meses y entonces había como una conjunción, ¿no? Entre ánimo, ganas de como de romper, sacar, todo. Sí. Claro, sí, interesante, paradigmático, ¿no? Que hablemos de la pandemia cuando estaba en un momento de confinamiento en un programa de espacio público y que haya permitido además que los 2 colectivos aparezcan, ¿no? Y en el caso de ustedes, Yari, ¿cómo deciden qué espacio intervenir? ¿O es más bien la protesta y la marcha la que les dice hacia dónde? O sea, digamos que lo inicial era, tenemos el proyector, hay una pared al frente de mi ventana, hagamos acá, ¿no? Ya. Eso fue lo primero. Tuvo una viralización, digamos, mediana, qué sé yo, y la gente empezó a decir, yo también lo quiero hacer. Y entonces ese ha sido el primer impulso, ¿no? Donde yo estoy, si tengo un proyector, oye, tengo un proyector yo también, ¿cómo hago? Y entonces donde estuvieran, y era como algunas pautas básicas, ¿no? Que tu proyector llegara a la pared en la que tenía que proyectar, que la pared fuera medianamente lisa, que se pudiera leer, que pudieras tomar una buena foto, porque al final la acción, más que de ese momento, aunque después, dado
lo que fue pasando en esos meses sí se volvió del momento también, ¿no? Pero en un primer momento era el registro. Y fue bien bacán porque hubieron iniciativas como en varios distritos de Lima, nos llegaron fotos de San Miguel, San Martín de Porras, Miraflores, San Isidro, Pueblo Lila, Jesús María, qué sé yo, pero también de otras ciudades del país. Se proyectó en Iquitos, se proyectó en Cusco, se proyectó en Cajamarca, se proyectó en Trujillo, ¿no? Como, no sé, fue bien interesante. Y en el caso de ustedes, yo estaba viendo he visto las intervenciones que hace la cuadrilla antes, me las he topado por redes varias veces, y hay una dimensión así de la ternura, y no solo del humor, ¿no? Cuando hablamos de los payasos y las payasas, pero también de la ternura, que me intriga preguntarte cómo deciden o implica en una ciudad como Lima activar desde esas emociones. Claro, o sea, de por sí Lima, ¿no? Es una ciudad muy dura, bien desigual, y suele ser que es un poco cerrada en cuanto a escucha activa, ¿no? Entonces yo creo que poder transmitir a través de la payasería, que tiene uno de estos componentes, ¿no? Que es la ternura y sobre todo la conexión con el otro. ¿No? Entonces, porque al ponerte una nariz, de por sí, o sea, abres un espacio, ¿no? Entonces, yo creo que eso te conecta con el público para que la risa abre el cuerpo, ¿no? Dentro de una ciudad que está en todo un caos. Entonces, yo creo que es algo muy poderoso, ¿no? Como poder transformar y voltear, ¿no? Podemos hablar, no sé, de luto, podemos hablar de la memoria, pero a través de esta ternura, ¿no? Y no digo como romantizada, ¿no? Claro. Pero sino como transgresora y al mismo tiempo, oye, estoy aquí presente, ¿no? Y te abrazo. Igual hemos recibido como, hasta nos han dicho muchas cosas. Me acuerdo que hicimos una acción frente al Palacio de Justicia y nos pusimos a cantar villancicos de memoria. Entonces era como cambiamos la letra del burrito sabanero, pero lo cambiamos, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Justo habían al dictador Fujimori, que lo habían sacado, ¿no? Entonces, del indulto. Entonces era como, hasta nos gritaban comunistas, ¿no? Éramos payasas cantando, ¿no? Así. Entonces nos han gritado hasta comunistas, o hemos ido a hacer una acción de luto desde Miraflores hasta el mismo centro. Y también la gente, o sea, se queda muy expectativa de, son payasos, ¿qué están haciendo? ¿No? Ay, ¿no? Sobre todo las infancias, ¿no? Y a través de eso yo creo que ya es como una ternura, como una caricia, pero con filo, ¿no? Claro, o sea, claro. Que como que te acerco, te conecto, pero ¡pum! Te doy un mensaje que quizás te pueda hacer cuestionar. Claro. En un sentido político muy, muy potente, ¿no? El de la ternura y el del símbolo en general en la calle, ¿no? Ahora que has tocado el tema de Lima y estas respuestas o estos insultos que a veces aparecen, ¿cómo asumen ustedes eso en la calle, en una ciudad como Lima, que es, como decíamos, violenta, racista, profundamente discriminadora, ¿no? Una ciudad muy dura, como ustedes lo han calificado. ¿Cómo asumen ustedes esa confrontación finalmente, ¿no? En la calle? Probablemente en el caso de la patrulla sea mucho más, patrulla salvadora, me pensé. No has dicho patrulla, pandilla, payasa. La pandilla. Oye, ¿qué tal tu pandilla? Oye, pero pandilla está chévere. Pandillas. Probablemente sea mucho más directa, ¿no? La confrontación. En el caso de las proyecciones, digamos que el rebote más grande es el registro, pero incluso cuando están sucediendo, como es una cosa medio tecnológica, a la gente le llama la atención. O sea, como que primero hay esta cosa de ¿de dónde está saliendo esa imagen? ¿No? Y luego ven y otro impulso es que se toman la foto. Así. ¿No? Entonces es como que, ¿no? Porque es algo como inusual, ¿no? Creo que luego, bueno, claro, digamos en el paso del tiempo con los compañeros nos dimos cuenta que en términos de imagen priorizamos los textos a las imágenes porque teníamos igual proyectores muy sencillos, lo que más se veía eran las palabras. Entonces hay mucha gente que tampoco lee, ¿no? Entonces se sorprende más de que es una cosa rara en una pared extraña
y eso es lo primero que les llama la atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no hemos tenido gente que nos ataque así, que diga como, oye, saca eso, que está... Ningún policía... No, bueno, en un par de casos, pero también porque por la misma acción se priorizan momentos en los que no haya tanta luz, ¿no? Sean espacios en los que no haya tanto caos y se pueda proyectar, entonces como es complicado. Pero sí hemos hecho algunas más osadas, por ejemplo, en las fachadas de los partidos políticos en la época de elecciones, que esas eran como ir a hacer y salir, ¿no? Claro. Casi como que si va a haber enfrentamiento, que lo va a haber, esquivarlo antes, ¿no? Ya. Sí. Claro, porque tienen un componente enigmático, ¿no? Porque aparece la proyección y no sabes de dónde viene. Yo me imagino que también mucha gente no sabe cómo reaccionar porque finalmente no hay daño de la fachada, no hay mucho por dónde decirles nada, ¿no? Sí, como estrategia es súper potente. Bueno, tú nos has comentado un poco ya cosas que les han pasado, ¿no? En la calle. Sí, hay una cosa que la última vez logramos ir hasta el Palacio de Gobierno, ¿Ya? con una acción que se llama Limpia Perucito. Entonces Ajá. era como, la acción era limpiar las calles. Entonces era como, pudimos llegar a limpiar, la gente también la limpiábamos, ¿no? Teníamos como un track, porque usábamos mucho la música, como para enganchar y cantar juntos, ¿no? Entonces la gente, oye, es un ritmo conocido, lo baila, y por ahí estás diciendo, no, fuera, corrupto, fuera, ¿no? Cosas así. Entonces llegamos al palacio, y lo loco fue que se hizo una ronda, ¿no? ¿Ya? Porque, bueno, usualmente en la calle pasa eso, ¿no? La gente automáticamente se queda parada, y era loco porque estaban los policías ahí alrededores, yo estaba con el megáfono, otro amigo, entonces era como, policía me hablaba y yo, ajá, sí, entonces como que empezaba a cantar, ¿no? Y los niños estaban bailando, las señoras, entonces no sabían bien qué era esto, ¿no? Ajá. O sea, porque imagínate, ¿no? O sea, como que perseguir o botar a payasos o payasas cuando la gente se está divirtiendo. Claro. Claro, entonces era como, ¿qué? Era un poco confuso, entonces... Y también nos pasó que cuando fuimos al Congreso empezamos a limpiarlo y los policías, me están limpiando, ¿no? O sea, en su cara, ¿no? Ajá. Y de la nada, una mujer policía dijo, espérate, esto es algo político, creo, ¿ah? Así. Claro, y nosotros, estamos limpiando. No, sí, va, ¿no? Entonces era como ya nos vamos y seguimos, ¿no? Entonces hay esa confusión, ¿no? Entre sí, lárgate, ándate a los policías, y otro como que, bueno, me gusta, pero ya. Claro. Es que, bueno, algo que tiene el arte en el espacio público y que lo hemos comentado en otros espacios es que finalmente nuestra propia acción artística nos protege, ¿no? Nos da esos segundos de desconcierto en el que empiezan a decodificar qué está pasando acá. Esto es algo se están burlando de mí, es una cuestión política, y ya la acción se realizó, ¿no? O como lo que ustedes hacían, ¿no? Aparecer en la calle, proyectar en la propia fachada del partido e irse rápido, ¿no? Pero la acción artística te permite esa licencia, ¿no? Aprovechar esa grieta, ¿no? Que a veces una protesta más tradicional no lo permite, ¿no? O sea, la policía, por poner un ejemplo, sabe cómo identificar una protesta más tradicional y cómo reaccionar frente a ella, ¿no? Pero con el arte a veces se desconcierta, ¿no? No sé, ¿qué rol creen ustedes que tiene o que está teniendo el arte en estos momentos tan complicados que está viviendo nuestro país? Sabemos que ahí pues, el símbolo tiene una capacidad de decir cosas desde otro lado, pero los momentos son complejos también, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven ustedes ahí, desde su experiencia, de lo que han hecho? Bueno, yo creo que una cosa que fue interesante en el primer momento de Gritaluz fue que también fue una pantalla para que gente que estaba produciendo gráficas pudiera hacer gráficas que luego fueran a ser proyectadas por otros, sin saber exactamente por quiénes ni en dónde, ¿no? Entonces, eso fue bien bacán porque visibilizó también el trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, no sé, recuerdo que, por ejemplo, cuando fue
lo de Merino y ya era como una debacle y él tenía que renunciar y la gente hizo la protesta delante de su casa, alguien se apareció con un proyector y proyectó una gráfica hecha por alguien, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del artista, en su edificio, ¿no? Con la cara de Merino, hecho un payaso, ¿no? No sé qué. Para que veas. Payaso no es un insulto, payaso no es un insulto, gente. Y eso fue como, claro, está como un paso que no habíamos planeado y que además nosotros no fuimos los que hicimos la proyección, ¿no? Nos llegó el registro y nosotros solo difundimos, ¿no? Pero yo creo que fue bien interesante eso, ¿no? Que artistas visuales empezaran a generar cosas que luego iban a ser usadas casi por anónimos, ¿no? En otros espacios. Creo que ese es, en términos como de creación, lo más lejos que ha llegado esta pequeña acción, ¿no? Porque ya luego lo demás, yo no sé, a riesgo de polemizar, yo no sé si encasillaría la acción en una acción artística, porque luego eran cosas más como de frases, de cosas que decir, ¿no? Recuerdo que hemos proyectado hasta cifras de cosas en casos de, por ejemplo, violencia contra la mujer y qué sé yo. Yo ahí ya no sé qué tan artística está siendo la acción, ¿no? Sin embargo, creo que ese primer momento sí fue una plataforma interesante para eso. Claro. Sí, yo recuerdo haber visto distintas proyecciones, o inclusive cuando vi que había como que está abierto, esto como tú dices, galería, yo me ponía a ver, ¿no? Y decía, wow, se puede. O sea, yo creo que ha sido muy accesible que se pueda abrir y uno proyectar. Hasta en la casa de un amigo también lo proyectaron. ¿Ves? Pero, Sí, había. oye, ese es tu techo. Y se podía sumar muchas personas dentro de su discurso, ¿no? Iniciamos esta conversación hablando de las emociones, ¿no? De la ternura, del humor. También creo yo, de alguna forma, en el sacarle la vuelta a las cosas en las intervenciones que hace Gritaluz, por ejemplo, ¿no? Y pensaba en una emoción que está muy presente en estos 2 años de dictadura que estamos viviendo, que es el miedo, ¿no? Miedo concreto, porque se ha expresado a través del asesinato de gente que ha salido a protestar, ¿no? Recordemos siempre que hay 50 peruanos y peruanas que han sido asesinados en contextos de protesta en esta dictadura. Pero también es un discurso, es una narrativa que se implementa desde el poder, ¿no? Desde la inseguridad ciudadana, muy justificada, sí, pero que va implementando una narrativa sobre la desconfianza en el otro y en la otra, en las instituciones, ¿no? Entonces, quería preguntarles a ustedes, ya un poco más allá de los colectivos en los que están, ¿no? En su experiencia como ciudadanas de este país y como creadoras, cómo manejan ese miedo y cómo lo combaten, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Bueno, el miedo siempre ha estado o es como instaurado, ¿no? Yo creo que a nivel personal, creo que el arte para mí es una forma de expresarlo, ¿no? Como de canalizarlo, haciendo lo que me gusta, haciendo arte, ¿no? Creo que el miedo se puede transformar, en mi caso, a través de la risa o de hacer la payasería, porque creo que como que me induce a tener esperanza. Es como que si el miedo, ok, lo siento, lo tengo, me frustra, me llena de rabia, no quiero salir, pero hay algo dentro del lenguaje artístico que me hace creer que hay una esperanza. O quizás es que soy muy terca, o quizás tengo compañeros o compañeras baleadas que justo coincidimos y hacen potenciar, ¿no? esa esperanza que me da, ¿no? Claro. Seguir. Entonces yo creo que eso es muy potente, ¿no? Y la calle también da eso, ¿no? Como la comunidad, de que no estás solo o sola, ¿no? Sí, creo que tiene que ver más con estrategias de cuidado, antes que paralización con el miedo, ¿no? Porque como decías, Nea, Lima es una ciudad que constantemente te lleva a que, ¿no? O sea, no camines con el celular en la mano, cuidado con tu cartera, ponte la mochila adelante, ¿no? Todas esas cosas que aprendemos desde que somos niñas.
Entonces, como hay esta cuestión de, ¿no?, de estar todo el tiempo alerta, claro, que luego se traslada a otros espacios, ¿no? Y bueno, concretamente ahora hay pues no solo una actitud de censura, sino también de hostilidad y de amedrentamiento directo con ejemplos que tenemos, ¿no? Todos. Pero creo que tiene que ver más con estrategias de cuidado de con quiénes salimos, por qué salimos, cómo hacemos para salir. O sea, recuerdo una de las últimas acciones como más colectivas que hemos hecho con Gritaluz, ya quizás debe ser hace un año, por lo menos, que se nos ocurrió que bueno, lo de los medios es siempre, ¿no? Pero había pasado algo concretamente con Frecuencia Latina, no me acuerdo qué, que dijimos, vamos a la fachada, o sea, es como que... Y nos daba un montón de miedo, o sea, igual era como que hay tombos ahí siempre, pero nos organizamos como unos 10 y claro, al final fue tan graciosa la estrategia de cuidado, no era como, ya, yo soy una vecina que pasea su perro, y yo soy no sé qué, y yo me estoy peleando con mi novia, y, ¿no? Y como ir sembrando esta gente cerca por si algo pasaba, ¿no? Ajá. Y al final no pasó nada, o sea, los tombos que estaban cuidando Frecuencia Latina seguían durmiendo en la puerta como siempre. Como siempre. Y logramos hacer todas nuestras predicciones y registrar, y no pasó nada, pero sí que sentimos el miedo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver más con pensar cómo nos cuidamos, ¿no? La importancia del colectivo, ¿no? Lo que ambas están diciendo, ¿no? O sea, hay cosas que yo no sé si ustedes harían lo que hacen si estuvieran solas, no sé. Yo, al menos, creo que yo no lo haría, ¿no? Y yo he sentido también esa, ya desde una cuestión más personal, ¿no? Que uno se atreve a hacer cosas en colectivo, con tus compañeros, compañeras, que no harías solo, ¿no? Porque además sabes, como dices tú, que si pasa algo tienes a alguien que va a responder por ti, te va a buscar, ¿no? O te va a cuidar, ¿no? Importante. Y bueno, ya como para ir cerrando, yo quería permitirme preguntarles cómo imaginan el futuro desde la cuadrilla payasa y desde las proyecciones en el espacio público, desde el interpelar con el discurso, que es como una herramienta súper potente, ¿no? Desde eso que ustedes hacen, ¿cómo imaginan el futuro de lo que viene en estos meses para nuestro país, en estos años? Difícil de preguntar. ¿Cómo imaginamos? Pucha, yo creo que todo es tan incierto y al mismo tiempo tan impredecible, pero creo que sosteniéndonos de una verdad, ¿no? De algo genuino en lo que nosotros podamos creer, ya sea en justicia social, ¿no? En la igualdad de oportunidades, o ir reduciendo distintos tipos de brechas, no solo a nivel Lima, ¿no? Sino a nivel regional. Yo creo que como abrazando ese pensamiento, esa creencia, y haciendo o accionando frente a todo, yo creo que vamos a poder seguir como cuestionando, ¿no? Porque yo creo que también, a pesar de todo lo maldito que está pasando, ¿no? A pesar de todas las injusticias, la gente de por sí también se está abriendo camino, ¿no? Yo creo que las redes sociales también, o el TikTok, o un montón de medios, se está abriendo y viralizando tanto que hay más cercanía, que la gente ve un video de 30 segundos, 20 y dice, bueno, y ya se quedó aquí. Entonces, creo que se puede ir replicando, ¿no? Y accionando desde el arte como un escudo, como una semilla para futuras personas, generaciones. Yo creo que sí, o sea, creo que el arte para mí es como la forma más humana de seguir resistiendo y, como decimos en cuadrilla, risastiendo, ¿no? Frente a todo lo que pasa. Yo creo que hubo algo, no sé bien qué, que estuvo presente en ese noviembre del 2020, que hizo que esta sensación que sentimos, ¿no? Como de injusticia, de hartazgo, de miedo también, se canalizara y saliera a las calles, no solo en Lima, ¿no? Porque fue a un nivel como mucho más grande, con un montón de cosas encima, o sea, con la pandemia encima, también con mucho miedo de que te pasaran cosas en la calle, ¿no? Pero hubo algo que se encendió.
Yo espero que eso algo se encienda pronto, de nuevo, porque, o sea, no solo por esta acción, digamos, esta acción es una más de un montón de cosas que se hicieron, pero sí, tiene que terminar de pasar eso para que salgamos de donde estamos. ¿Y qué falta para que termine de pasar? No sé, realmente no lo sé. Bueno, yo tampoco, está súper difícil, la hacemos a todas las personas que pasan por acá porque creo que colectivamente la vamos a empezar a resolver, pero también creo que seguir haciendo, ¿no? Sí. Algo que hemos conversado en este espacio antes es que la protesta o las manifestaciones en contra del gobierno de diverso tipo, ¿no? Pueden haber bajado, pero nunca han parado, ¿no? En estos 2 años nunca ha dejado de haber gente en la calle, ¿no? Quizás ha habido mayor intensidad en Puno en algún momento, ¿no? Otras en otra región, se han movido por diferentes sectores, los agrarios, los de cultura, etc. Transporte, pero nunca ha dejado de haber protesta, ¿no? No, siempre frente al Congreso ves meetings o ves gente que está en su plantón con su pancarta, ahí resistiendo. El Congreso para enrejado 24 horas al día, todos los días, ¿no? Están practicando. Sí, y en general, por ejemplo, esta acción, como hemos dicho nosotros desde que empezó a suceder, es de todos los que se quieren apropiar de ella. Entonces, si es que alguien está como frustrado con lo que, y tiene un proyector en su casa y tiene una pared y que lo haga y que suelte las fotos y que más gente quizás se anima y lo sigue haciendo y otra vez vuelve o sea, como puede ser una acción constante, ¿no? Es que hay algo ahí que tienen las dos cosas que ustedes hacen que son muy potentes, ¿no? Y es que le entregan a la gente otras posibilidades de manifestarse, ¿no? Que no es, justamente hablando del miedo, ¿no? Quizás hay un grupo de gente que no se va a atrever a ir a una marcha por las cosas que han ocurrido, pero sí podría proyectar algo sobre su casa o tomarle una foto, algo que proyectan y publicarla en sus redes o interactuar con un payaso en la calle, ¿no? O colgar algo de su ventana, ¿verdad? ¿no? O ponerse su nariz y es como ya habitar el espacio y ver un montón de posibilidades, ¿no? Ver todo lo hermoso que hay y también todo lo feo, ¿no? Pero jugar con eso, y el juego es algo universal, entonces, ¿por qué no jugar también con tu rabia? ¿Por qué no jugar con tu hartazgo, no? Y hablando de rabia y hartazgo, la última, ahora sí, tengo que preguntarla. Hemos hablado del Congreso y hay una muletilla que todo el tiempo dice la gente, que es, el Congreso es un circo, o son unos payasos, por favor. Me encanta. Sí, ser o estar payaso, payasa, no es un insulto. Amigos, por favor, no es un insulto. Ser payaso, ser payasa es un oficio, es una técnica, se trabaja. Ya tú quisieras ser payaso, oye, congresista, ya tú quisieras tener esa dignidad. El payaso y la payasa habla con la verdad, dice lo que siente, no miente. Así que yo creo que es una buena oportunidad también para poder cambiar ese término, ¿no? Así que eso, no cualquiera puede ser. Pero el juego de por sí es abierto, ¿no? Para todos, o sea, es universal. Entonces todos pueden jugar. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que dejar de decirles payasos y circos al Congreso y a los congresistas, mejor decirles ladrones. Además, la vida de los payasos, o sea, los que realmente se dedican, digamos, más allá del clown, el payaso es un oficio de años, ¿no? De calle, aquí en el Perú, desde hace mucho tiempo. Hace poco me pasaron uno de estos streams que están tan famosos, estaban entrevistando a un payaso, no me acuerdo su nombre ahorita, un payaso que había como acuñado un audio que se ha vuelto muy popular y que todo el mundo lo escucha, pero el pata empezó a contar como su vida, cómo había sido payaso, y dije como, realmente, qué tal chambaza, o sea, mis respetos para los payasos de calle, mis respetos. Sí. Claro, la payasería de por sí, escueleando acá, o sea, no, es un mundo universal, ¿no? Mucha gente acá en Lima o en general dice, estos son clowns, estos son payasos, no, los clowns van al teatro, ¿no? Los payasos sí son los reales, son en la calle, ¿no? Claro. Para mí, y conforme a uno puede ver, es universal. O sea, yo me considero payasa, mis amigas son payasas, también puedes considerarte clown, ¿no? Entonces, de verdad es como,
la manera tú cómo lo ves. Y yo recuerdo que esto de Merino, una imagen que le pusieron de payaso, así. Claro, y me acuerdo sí. que en una protesta había unos señores con la foto de Merino como payaso y ellos estaban vestidos. Y nosotros fuimos, fue como, ¿qué? O sea, ¿tú estás loco? ¿Cómo él va a ser payaso? Míranos, ¿no? Y los señores están como palteados. Ah, no, creo que sí, ¿no? Sí, Ah, creo no, que sí. no, ellos no son, no. Bórralo, ¿no? Pero sí, pues hay mucha esa tendencia. Sí, sí, claro, claro. Y tiene que ver con ya de los payasos y de los trabajadores y las trabajadoras del arte en general, de banalizar la profesión, ¿no? De tomarlo como algo, como un hobby. Creo que es parte del mismo paquete, ¿no? De algo que es poco serio, que no se hace, que no se de las cosas importantes, ¿no? Creo que tiene que ver con lo mismo. Bueno, ya estamos ya en el final de la conversación. No sé si quieren agregar algo más que por ahí no hemos dicho, alguna reflexión final para el cierre. Pues yo solo recordar que toda la info de Gritaluz está en sus redes, de cómo proyectar, todavía las gráficas siguen por ahí, cosas, si alguien quiere hacer algo puede inventarse cosas nuevas también, proyectar. Si nos etiqueta nosotros rebotamos y se sigue usando eso como acción. Eso. Yo voy a agarrar mi cosita de la tigre. No, solamente como agradecer el espacio y como invitar y seguir animando a todos, a todes, a seguir risastiendo, ¿no? Desde la risa, desde la rabia, desde la ternura, desde todo, pero juntos. Y seguir creyendo, yo creo, ¿no? Eso, arriba la payasería. Arriba. Y yo voy a aprovechar que has mencionado las tacitas de latín para contarles que están aquí porque como este espacio es un espacio autogestionado, nadie nos financia, y la plata no llega sola, como decía un expresidente, un infame expresidente. Estamos vendiendo estas tacitas, así que atentos a las redes de Artistas contra la Dictadura, que vamos a empezar a promocionarlas por allí. Nada más eso, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, ni el Congreso es un circo, ni los congresistas son payasos, son ladrones, son corruptos, son otras cosas. Caca, son caca. Y nada, hasta la próxima.